Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, ustedes ya me conocen. Voy a dictarles el curso de historia este año. Y bueno, vamos a comenzar con ya el tema 9. Los temas anteriores, nosotros ya los hemos visto por videoclase. Les está enviando la plataforma videoclases en sí, para que ustedes puedan entender los temas que estábamos avanzando con los boletines. Entonces, ¿hasta dónde se avanzó? Se avanzó en realidad con videoclase hasta el tema 8, ¿ya? Pero ahora toca hacerlo de forma virtual con Zoom, ¿ya? Entonces vamos a hacer entonces nuestra clase Zoom desde el tema 9 ahora. Los que deben de haber visto las videoclases hasta el tema 8 deben de haber llegado hasta Revolución Francesa. Ya Revolución Francesa es tema 8. Así que para poder entrar al tema 9, que es la segunda parte de la Revolución Francesa, les voy a explicar un poquito en qué consistió la Revolución Francesa y qué es lo que pasó, en dónde se había quedado el tema 8. La Revolución Francesa se inicia en 1789, ¿ya? 1789. Y yo a todos en el chat les voy a poner los números, ¿ya? 1789. Esa es la fecha de inicio de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en esa fecha? Ahí el pueblo francés se rebela contra su rey, Luis XVI. ¿Por qué? Porque Luis XVI no puede resolver una crisis económica en la que se han metido. La solución de Luis XVI, junto con su ministro de Economía, era que se pongan impuestos a la población. Y toda Francia no estaba de acuerdo, porque los únicos que pagaban impuestos era la clase baja, mientras que la clase alta y la clase sacerdotal no pagaban impuestos. Por eso es que la población no quería que Luis XVI ponga impuestos, porque ellos sabían que iban a pagarlo. Y ahí es donde viene la Revolución Francesa. Cuando no aceptan, cuando no escuchan la voz del pueblo, el pueblo entonces decide hacer su revolución y pelean contra el rey. Al final, lo capturan. El rey tiene que aceptar a regañadientas una constitución que crea el pueblo por una asamblea. ¿Ya? Y el rey obviamente lo acepta, pero sin que él quiera de verdad. Lo tiene que hacer porque quieren mantenerse vivo nada más, porque saben que si no lo aceptan lo matan. Y ahí viene la historia ahora, como ya está capturado, y además porque el rey intentó escapar. Esa es una historia que yo les recomiendo que vean en el tema 8. El rey intentó escapar, ¿ya? O sea, es capturado por segunda vez el rey. Entonces la población dice, ¿qué hacemos con el rey? Se ha querido escapar y ha querido traicionar a la revolución. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos vivo o lo matamos? Ya, eso vamos a verlo ahora, porque es justa la continuación de la Revolución Francesa. ¿Ya? Bien, quiero que por favor en el chat ustedes me digan si está claro lo que les acabo de decir, si es que entienden hasta dónde he llegado, para que se, ¿no? Para ver si todos han entendido. Ya. A ver, ahí me están escribiendo que sí. Ya, excelente. Entonces, de una vez como yo ya sé que por lo menos ya han entendido qué es lo que pasa antes, vamos de una vez con el tema. El tema, segunda parte de la Revolución Francesa es corto, ¿ya? Bien, número uno, Convención Nacional. Han pasado 3 años desde que se inició la Revolución Francesa y ya el pueblo tomó el poder, ya creó una convención nacional que se va a encargar de dirigir el Estado. La Convención Nacional va a ser un cuerpo legislativo que va a crear leyes. ¿Está bien? Recuerden esto. La Convención Nacional va a ser un cuerpo legislativo, como el poder legislativo que nosotros tenemos, como el Congreso, eso, ¿ya? Y que va a estar conformado por personas que van a crear leyes. Van a crear leyes. Tenemos a grupos distintos. No todos los grupos que están ahí piensan igual. Tenemos un grupo llamado los girondinos, quienes se sentaban a la derecha
de la Convención Nacional. La Convención Nacional es un lugar en sí. Les voy a mostrar yo una imagen para que lo puedan entender mejor, ¿ya? Esta es la Convención Nacional, la que ustedes ven en imagen, ¿ya? La Convención Nacional es, como les decía, ese cuerpo legislativo que va a crear las leyes. A la derecha se sentaban los girondinos, según el texto. Girondinos a la derecha. Y estos eran aquellos diputados, o sea, aquellos miembros de la convención que tenían ideas más moderadas. No querían hacer cambios tan radicales. Ellos piensan hacer solo leves reformas. ¿Está bien? Mientras que hay otro grupo llamado los jacobinos, quienes se sentaban a la izquierda de la convención. Y estos que se sentaban a la izquierda, los jacobinos, tenían unas ideas más radicales. Más radicales. Ellos pensaban eliminar bastantes cosas que no funcionaban bien y crear unas nuevas. Incluso los jacobinos estaban a favor de que se enjuiciara a Luis XVI y lo mataran a él por traición a la patria. Eran más radicales, como te digo. Entonces, esto de derecha, izquierda, que vemos son los lugares donde se situaban estos dos grupos, va a dar origen a lo que nosotros conocemos como partido de derecha o partido de izquierda. De repente tú debes de haber escuchado por noticias que tal grupo político o tal partido político es de ideología izquierdista o tal grupo político es de derecha. Eso de derecha o de izquierda proviene de acá, proviene de la Convención Nacional, ¿no? Dependiendo de qué lugar, en dónde se situaban y qué ideas representaban, ¿no? Mientras que había un grupo que era el centro, el cual era llamado el de la llanura, el cual al final de haber escuchado las dos opiniones de los jacobinos y los girondinos, optaban por elegir a uno de estos dos grupos. ¿Está bien? Entonces eso es lo que sucedía. Ahora, vamos a ver un momento a los más importantes representantes de esto, ¿ya? A ver, tengo 3 participantes nuevos, voy a admitirlos primero porque... ¿Ya? Listo. A ver. Tenemos a Tenemos al líder de los jacobinos, perdón, al líder de los girondinos, ¿ya? Y tenemos acá al líder de los jacobinos. De estos dos, el más importante, ¿ya? Es Robespierre, el líder de los jacobinos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque Robespierre movilizaba a gran cantidad de gente que tenía esas ideas radicales y que finalmente pues provocó que tenga mayor poder en la convención y decide mandar ejecutar al rey Luis XVI. Recuerden que Luis XVI intentó escapar y estaba en proceso, no sabían qué iban a hacer con él, así que lo mandan a cortar la cabeza en la guillotina, un método de matanza rápida contra los traicioneros a la revolución. Esa es la guillotina, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vemos una imagen de cómo están enjuiciando a Luis XVI, el rey de Francia, y le cortan la cabeza y lo muestran al pueblo, ¿no? Diciendo viva la revolución, y el pueblo obtuvo la victoria. Así es lo que decían. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí, ¿no? Entonces, en la Convención Nacional yo les decía que estaban girondinos, jacobinos, los de la llanura, ¿ya? Pero como les dije, los que van a tener más fuerza van a ser los jacobinos. Y además porque va a suceder algo. Les voy a comentar qué es lo que sucede. Este señor que ven acá es un periodista de la época, que es Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat es un periodista de idea izquierdista, es jacobino. Y él incentiva un odio radical contra los girondinos. Recuerden que acá hay jacobinos y girondinos, ellos obviamente no tienen ideas iguales. Pero como les decía, ¿no? Jean-Paul Marat, periodista de aquella época, incentiva un odio hacia los girondinos. Habla de ellos como traicioneros a la revolución. ¿Y qué es lo que provoca? Él lo que provoca es que haya guerra. Haya guerra. Finalmente, antes de que este señor pudiera hacer más, lo van a matar. Lo van a matar.
Cuando él muere, ¿ya? Porque dicen que a él lo matan mientras estaba dándose una ducha en su casa. Cuando él muere, los jacobinos lo van a recordar a él como un héroe de las ideas izquierdistas, un héroe jacobino. Y debido a esto dicen, los que deben de haber matado a Jean-Paul Marat deben de haber sido los girondinos, comenzaron a hablar los jacobinos. Y esto entonces va a provocar una guerra sangrienta entre ambos bandos. ¿Y esta guerra quién la va a ganar? Los jacobinos, con Maximilien Robespierre en la cabeza. El señor que yo les mostré acá, ¿no? Robespierre. Y en la época en la que Robespierre gobierna a Francia se le llama gobierno del terror. ¿Sabes por qué le llaman así? Porque Robespierre lo que va a hacer durante su gobierno es matar a todo aquel que esté oponiéndose a las ideas de los jacobinos. ¿Y cómo los mataban? Fácil. La guillotina. La guillotina, que ustedes ya saben pues para qué servía la guillotina. Se mataba cortándole la cabeza a cualquier opositor a la revolución. Los mataban así. ¿Está bien? ¿Cuántos muertos pueden haber habido durante la época de Robespierre? Se dice que pueden haber habido entre 10.000 a 40.000 franceses que murieron en manos del gobierno del terror de Robespierre. ¿Ya? Por eso en la historia de Francia se lo conoce así, el gobierno del terror. Pero este gobierno del terror no va a durar tanto tiempo. ¿Ya? Robespierre para gobernar durante su época tenía tres instituciones: el Comité de Salud Pública o de Salubridad Pública, que era el que lo gobernaba él, el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Estas son fuerzas, son instituciones del gobierno. ¿Ya? Como les decía, el gobierno del terror de Robespierre no va a durar mucho porque va a haber una reacción de los girondinos. Los girondinos, como tú sabes, están en guerra contra los jacobinos. Los girondinos han sido perseguidos duramente durante el gobierno del terror. Y esto va a desembocar en una reacción. Hay líderes girondinos nuevos que aparecen como Fouquet, Talent y Jean-Paul Barras, que quiero que le presten bastante atención porque de él se va a hablar luego. Jean-Paul Barras, junto con estos girondinos, lideran un contraataque. Ese contraataque se va a llamar reacción termidoriana, que yo les voy a explicar el término por qué se llama así, acabando con el gobierno del terror. Es decir, vencen a Robespierre. ¿Y qué van a hacer con Robespierre? También lo van a guillotinar. Como Robespierre durante su época de gobierno mataba a gente cortándoles la cabeza, él va a ser enjuiciado igual. Lo van a matar con la guillotina. Es decir, va a pagar con la misma moneda. ¿Está bien? Entonces aquí los jacobinos con Jean-Paul Barras a la cabeza se hacen con el poder. Yo les iba a explicar por qué razón se le llama a ese contraataque, se le llama reacción termidoriana. Y es porque durante la época de la Revolución Francesa, durante la época de la Revolución Francesa hay un cambio de calendario. Se crea un calendario nuevo. No es el calendario que nosotros utilizamos actual, desde enero hasta diciembre. La revolución creó un nuevo calendario, que ya sabemos que en Francia actualmente no funciona ese calendario, pero lo crearon. Dijeron que a partir de ahora nace una nueva era. Veamos. Ellos a los meses les pusieron vendimiario, brumario, primario, y aquí por ejemplo tenemos el significado porque se llaman así. Por ejemplo, vendimiario era por la vendimia, el brumario por las brumas y así. La época climática, ¿no? ¿Y desde qué día a qué día va? Por ejemplo, acá el vendimiario va desde el 22 de septiembre hasta el 21 de agosto. Perdón, hasta el 21 de octubre. Y así, ¿no? Cuando vimos reacción termidoriana era por el mes de Termidor. El mes de Termidor. ¿Ya? En esa época se hizo esa reacción. Por eso tiene ese nombre. ¿Ya? Van a haber algunos nombres raros. De repente algunos nombres que ustedes no han visto. ¿Ya? Pero es porque ellos le ponen esos nombres a los nuevos meses. ¿Ya? Más que nada. Voy a detenerme ahí porque no quiero avanzar tanto. Quiero detenerme hasta acá, cuando yo les dije que Jean-Paul Barras toma el poder, para escuchar sus consultas. Quiero escuchar todas sus dudas. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Yo estoy viendo el chat,
también estoy viendo, estoy escuchando por audio. Si desean hacer una pregunta, por favor prendan el audio para poder escucharlo. Yo estoy atento ahí. Bien. Ahora, sí, a ver, por ahí escucho a alguien. Dígame cuál es su nombre y ¿qué tal? ¿Quién es? ¿Quién es para poder escucharlo? León, Ah, hola León, ¿cómo estás? Dime, dime. ¿Cuál es tu pregunta? ¿era la guillotina? ¿Qué era la guillotina? Sí. Ya. A ver, la guillotina es esto, pues no, es un método de matanza, un método de ajusticiamiento, donde a todo traicionero a la revolución quedaba ahí, pues no, terminaba ahí, le cortaban la cabeza. Y qué buena pregunta que hiciste porque quería mostrarte también al creador de la guillotina. Era un doctor, era un doctor en medicina que había propuesto ese método. Dijo que para que los traicioneros a la revolución que van a ser ajusticiados, o sea, iban a ser sentenciados a muerte, no sufran tanto, sino que sea una muerte rápida, él propuso matarlos así, ¿no? Con este método. Tener un cuchillo arriba enorme y hacer que su cabeza se corte con ello. Es más rápida la muerte, decían. No se sentía tanto dolor. Profesor, una Y pregunta. La guillotina también se usó en varios países en esas décadas de la Edad Media, cuando usaban para traicioneros que traicionaron a su país o a su rey. Eso fue usado en la década de la Edad Media. mm, eso ocurrió en varios países, sí. Después va a ser utilizado en varios países, pero no es edad media, es edad moderna. Pero sí estás en lo correcto en que sí, más adelante algunos países van a adoptar este método, pero no por mucho tiempo, no por mucho tiempo, ¿ya? Y sí, pues como te digo, fue adoptado para ajusticiar a la gente, para matarlos de una forma más rápida, ¿ya? Entonces, como yo le decía, el doctor Guillotín es el creador de ello, doctor Guillotín. Así era su apellido, pues, Guillotín. De ahí viene el nombre de Profe- guillotina. Otra pregunta, a ver, escúchame. A ver, yo te escucho, yo te escucho. Profesor, Sí. al final eliminaron a los girondinos. Ah, al final, como los girondinos fueron perseguidos por el gobierno de Robespierre, yo les contaba, ¿no? Los girondinos van a reaccionar, van a contraatacar y van a tomar el poder. O sea, es decir, este, durante la época de Robespierre los girondinos reaccionan y toman el poder. Ahí no van a desaparecer los girondinos, ¿no? Entonces, ellos se mantienen todavía en el poder, ¿ya? Justo es a lo que vamos a entrar. Justo es a lo que vamos a entrar. Bien, vamos a terminar esta parte para después pasar por una nueva ronda de preguntas, pero cuando lleguemos al boletín. ¿Ya? Para terminar esta parte, nomás que queda del directorio. Escúcheme, les decía, ¿no? Que los girondinos toman el poder con Jean-Paul Barras. Y Jean-Paul Barras dice, ¿sabes qué? Ese gobierno de Robespierre es un gobierno feo. A nadie les gusta. Porque mata a bastante gente así, a veces hasta gente inocente. ¿Sabes qué? Darle el poder a uno solo es peor. Hay que crear un directorio y que esté gobernado por 5 directores. ¿Ya? No uno, sino 5 directores. ¿Ya? Uy. Bien, se había ido el internet por un momento, pero igual, vamos a continuar. Les decía, ¿no? Que el directorio va a estar gobernado por 5 directores presididos por Jean-Paul Barras, o sea, por el girondino que yo les comenté hace un momento. Ya, ahí está. Ahora, estos 5 directores van a tener que afrontar a una Francia que está en crisis, una Francia que tiene crisis económica, una Francia que se ve en problemas porque todo el resto de Europa ve a Francia con ojos malos. ¿Saben por qué? Porque Francia es el único país en Europa donde un pueblo se ha enfrentado contra su rey y lo ha matado.
Y eso no les agrada al resto de Europa, donde hay reyes que dicen, oye, si mi pueblo conoce lo que ha pasado en Francia, me puede hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, va a haber un problemón. Toda Europa, y les voy a poner acá, a ver, toda Europa estaba en contra de Francia. Vean por favor el mapa que les estoy mostrando, ¿ya? Aquí vemos a Francia y todo el resto de Europa que tiene reyes que están mirando todo lo que pasa en Francia a ver si se acaba o no la revolución. Y como ven que en Francia no se acaba la revolución, más bien está durando más tiempo, ¿qué hace el resto de Europa? Dicen, ¿sabes qué? Vamos a aliarnos. Vamos a unir fuerzas para vencer a esa revolución de Francia. Porque si la dejamos vivir así, va a ser un mal ejemplo para nuestros pueblos. Y nos pueden cortar la cabeza. Igual que sucedió con Luis XVI. ¿Y qué crees? Por eso que hubo guerra. Los directores no sabían qué hacer. Decían, ¿cómo enfrentamos a un gran contingente armado de europeos? Enviemos a alguien, pues. Y al que enviaron era un joven Napoleón Bonaparte. Deben de haber escuchado a Napoleón Bonaparte, todos, ¿no? Ahora, Napoleón Bonaparte, ¿qué les digo? Pues Napoleón Bonaparte en aquel tiempo era un joven que se estaba ganando su puesto con batallas y grandes victorias. Napoleón Bonaparte hacía el trabajo militar, se enfrentaba contra los europeos que querían acabar con la Francia revolucionaria, mientras que los directores gobernaban. ¿Está bien? Aparte de estos directores que eran el poder ejecutivo, que eran los que finalmente decidían el destino de Francia, había un poder legislativo, o sea, había una institución que se encargaba de crear leyes. Y este cuerpo legislativo va a estar conformado por dos cámaras, por dos cuerpos. El Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Así se les llamaba a estos. Ellos son los que se van a encargar de crear las leyes para Francia. Mientras, como les decía, Napoleón se enfrentaba militarmente a todos los europeos que querían acabar con Francia. Ahora, díganme ustedes, en esa época de crisis económica, pónganme por favor en el chat, ¿ya? En esa época de crisis económica, díganme, ¿el pueblo a quién ve actuar más? ¿A Jean-Paul Barras como director? ¿Al Consejo de Ancianos o a Napoleón Bonaparte que se está enfrentando contra los europeos ahí en las fronteras? ¿Quién crees que tenía más peso ahí? ¿Quién crees que comenzó a ser querido más por la población? Yamir me está diciendo Napoleón. Héctor también, Napoleón. Napoleón, bien gente, Napoleón. ¿Por qué? Porque como Napoleón era el que daba la cara y se enfrentaba contra las fuerzas, obviamente el pueblo decía viva Napoleón. ¿Y qué pasó cuando hubo crisis? La gente dijo, los directores no funcionan porque entre ellos se pelean y discuten. No se puede. Y el Consejo de los 500 y Ancianos tampoco pueden reaccionar ante el poder de estos 5 directores. Cuando Napoleón dijo hay que darle un golpe de estado, la gente lo apoyó. Porque dijo, sí pues, hay que acabar con este directorio. Y Napoleón dio un golpe de estado. El 18 de Brumario. Ustedes ya saben que el nombre de Brumario es el nombre de un mes. Que va desde noviembre. Ahora, el 9 de noviembre de 1799, para nosotros, pero para los franceses en aquella época, el 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado al directorio. ¿Y qué crees? Napoleón se hizo con todo el poder. Y ahí viene la época de Napoleón en Francia, conocida en los libros de historia como la era napoleónica o el imperio francés. Esa época va a estar buena porque es en el tema 10 donde vamos a ver cómo Napoleón va a poner a raya a todos los europeos que quieren entrar a Francia y no lo van a poder vencer hasta bastante tiempo y va a convertir a Francia en un gran imperio en Europa. Imagínate, este hombre tenía a Europa bajo sus pies y bastante gente que le temía. Eso lo vamos a ver en el capítulo número 10 para ver cómo impone respeto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Por favor díganme en el chat si se entendió o no. O díganme por micro también, yo los escucho si se entendió todo o no. Ya, bien. Sí, profe. Bien. Sí, Por... profe. Bien, estoy escuchando por el... Ya está. Excelente. Ahora, para acabar con esto, vamos al boletín. Aquí, ¿ya?
vamos a ir a las páginas. Bueno, vamos a ver qué páginas son. Tema número 9, recuerden. Creo que es... Sí, es la página 178, ¿ya? Página 178, 179 y la 175. ¿Está bien? Vamos a ir con las primeras preguntas. A ver, díganme ustedes, ya que ustedes son bien pilas, ya conocen todo esto, díganme, ¿cuáles fueron las tendencias políticas que surgieron durante el periodo llamado la Convención? ¿Se acuerdan qué figuras políticas habían ahí? ¿Cuáles eran esos dos grupos que estaban en la Convención Nacional y que se peleaban entre ellos? Bien, gente. Jacobinos y girondinos. Exacto. Esas son entonces las tendencias políticas que estaban ahí. Pónganlo por favor, ¿ya? En el libro. Jacobinos y girondinos. Bien. Sigamos pues. ¿A qué se denomina el gobierno del terror? ¿Qué era el gobierno del terror? ¿Se acuerdan? Cuando gobernaba Robespierre. Cuando gobernaba Robespierre y se ejecutaba a todo aquel que... ¿A quién se los mataba? No estaba de acuerdo con la revolución. A todo aquel que no estaba de acuerdo con la revolución. Por ahí dijeron también los girondinos. Sí, se perseguían a los girondinos y también los mataban. Entonces vamos a ordenar las ideas que tienen porque son muy buenas. ¿Ya? Podemos poner que es el gobierno de Robespierre. Ya, es el gobierno de Robespierre. En el que se ejecutaba a todo opositor a la revolución, ¿ya? A todo opositor a la revolución. Ya saben con qué ella, pues, ¿no? Con la famosa guillotina, ¿no? Bien. Vamos ahora con la 3. Dice, ¿cómo llega a su fin el directorio? ¿Se acuerdan los? Golpe de Estado dirigido por Napoleón Bonaparte. Ya, muy bien. Golpe de Estado dirigido por Napoleón Bonaparte. Exacto. Golpe de Estado dirigido por Napoleón Bonaparte. A los que de repente no pueden hablarlo por audio, pueden escribirlo en el chat, porque también lo estoy viendo y acá en la pantalla se está visualizando. Hay algunos que me están respondiendo por audio y eso es muy bueno. Ya, excelente. Ya, el golpe de estado de Napoleón, ¿no? Vamos con la 4. Según tu opinión, ¿cuáles eran de repente, ¿no? Los principales aportes de la Revolución Francesa en la humanidad? ¿Por qué es importante la Revolución Francesa para la humanidad? ¿Cuáles creen ustedes? Porque no estaban de acuerdo con su rey, ya que tenía decisiones que no estaban a favor del pueblo y querían cambiar eso. Claro, o sea... sí, parte de democracia también puede ser, ¿no? También su compañera dice, pues es un ejemplo de cómo el pueblo se une contra su rey y lo derroca, ¿no? Y al final eso va a provocar grandes revoluciones. Por ejemplo, en América, todo esto produce la independencia de los países americanos. El Perú, por ejemplo, se independiza gracias a que ya tenía un ejemplo antes. Vio la Revolución Francesa, vio lo que pasó ahí. Entonces ellos se rebelaron contra España también. ¿Ya? Entonces, están muy buenas sus ideas. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los principales aportes de la Revolución Francesa a la humanidad? Ya, primero, como hemos visto ahí, podríamos poner que el pueblo francés o el pueblo obtiene representación o el pueblo obtiene
digamos, puede ser escuchado, digamos, puede ser escuchado por el gobierno, por el Estado, ¿no? Puede ser escuchado por el gobierno y puede tener derechos, ya eso es lo que consigue en la Revolución Francesa, el pueblo obtiene derechos, ¿no? Una de las cosas muy importantes, por ejemplo, que se establece en la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es uno, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, chicos, les voy a pedir algo antes de continuar porque queda solamente unas cuantas cosas por hacer. ¿Ya? Y aquí en la pantalla me sale que solamente me faltan 2 minutos. Yo les voy a pedir, por favor, que sean tan gentiles de esperarme a yo mandarles una nueva invitación para que no... para que acabemos el boletín. ¿Está bien? Esa siguiente reunión que yo quiero hacer con ustedes va a durar pues máximo 10 minutos. ¿Ya? Yo les voy a mandar una nueva invitación al WhatsApp de los padres. Ahí lo voy a mandar para que ingresen directamente a ello. ¿Ya? ¿Sí? Y acabar el boletín. Porque falta esta parte. ¿Ya? Voy a detener la reunión ahorita. La reunión y vamos a continuar en un momento, ¿ya? Chicos, no se asusten, ¿ya? Yo voy a enviarles un nuevo link. Ya, chicos, les envío ahora. Ya. Bien, chicos, estamos en una segunda reunión, más breve nada más, para poder terminar el boletín, como les había comentado. Recuerden que ustedes pueden escribir en el chat las respuestas o pueden darlas por por el micro, ¿no? Vamos a continuar. Entonces tenemos trabajando en clase. Relacione adecuadamente ambas columnas. Tenemos ahí 6 ítems, 6 oraciones que tenemos que ordenarlas según el personaje. ¿Está bien? Ahora, tenemos por ejemplo el primero. Ya, por ejemplo ahí me están dando una propuesta de resolución. Vamos a verla. Tenemos jacobinos. De los jacobinos que tenemos aquí, al que debemos de considerar como jacobino engine o Saint-Just, ¿ya? ¿Está bien? Saint-Just, que es el segundo, ¿ya? El que estoy aquí sombreando. Ese fue uno de los miembros jacobinos, miembros jacobinos que aparece en aquella época, ¿está bien? Saint-Just. Ahora, los girondinos. De los girondinos, uno de sus representantes más importantes, que habíamos visto, el que dio la revolución termidoriana, el que fue el líder del directorio, él era pues Jean-Paul Barras, ¿no? Lo habíamos visto, Jean-Paul Barras. Entonces Jean-Paul Barras sería con la B. La C, Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, es decir, el que lideraba a todos aquellos militares de la Revolución Francesa, era el general Lafayette. Que eso también justo yo hablo un poco de él en el capítulo 8. Ya les sugiero que también lo vean ahí. Ya porque hablo un poco sobre Lafayette, ¿no? Líder militar de la Revolución Francesa. Luego tenemos a la conspiración de los iguales. Ya. La conspiración de los iguales tenemos a Babeuf. ¿Ya? Babeuf, que es quien propone esta conspiración de los iguales. La E, la Constitución del año 8. La Constitución del año 8, ¿ya? Fue hecho por Joseph Sieyès. Joseph Sieyès va a ser uno de los futuros cónsules que va a estar al lado de Napoleón. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10, cuando veamos la era napoleónica y lo vamos a ver a Joseph Sieyès, ¿ya? Por eso que acá hay algunos representantes que todavía no hemos visto, ¿ya? Y ya que lo vamos a ver en temas posteriores. Y el último, que ya creo que quedaría, es Olympe de Gauss, ¿ya? Quien propone pues los derechos de la mujer y la ciudadanía. Aquí no solamente se dan derechos para los hombres, sino que también hay derechos de ciudadanía para la mujer. Porque recuerda que pues en aquel tiempo pues la mujer no era, digamos, no tenía tantos derechos como el varón. ¿Ya? Entonces Olympe de Gauss, digámoslo así, es una de las primeras precursoras de la defensa de los derechos de la mujer. ¿Está bien?
Entonces, el orden, como había puesto Ricardo Paredes ahí al principio, ¿ya? Es el primero es E, luego A, tercero D, después Profesor. C, la B y la F. Dime, ¿qué pasó? Profe, están escribiendo que Xiomara no puede entrar. Ay, Dios mío. Xiomara. A ver, voy a tratar de contactarme con ella un momento. Voy a detener un ratito la reunión. Solamente voy a detenerla, no se salgan, no lo voy a apagar. Solo le voy a dar pausa, ¿está bien? A ver. Bien. Ahora ya que solucionamos ese problema de conectividad, vamos a seguir. Tenemos acá, por ejemplo, una línea del tiempo. En esa línea de tiempo nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ordenar los hechos según su tiempo, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, que estén atentos porque les voy a ayudar más o menos con las fechas, ¿ya? Vamos entonces con lo que está ahí. Tenemos disolución de la convención, golpe de estado de Napoleón Bonaparte, el tratado de Campo Formio, ejecución de Luis XVI, la reacción termidoriana y el consulado vitalicio de Napoleón, que eso ya es tema 10 ya. Eso es último. Primero díganme de todas esas, ¿cuál es lo que sucedió primero? ¿Qué es lo que sucedió primero de todos ellos? Ejecución de Luis. La ejecución de Luis XVI, ¿cierto? Eso ya, enero de 1793. Pónganlo por favor ahí, la ejecución de Luis XVI. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Vamos con la siguiente, ¿ya? En septiembre de 1794, ya cuando los jacobinos han hecho su gobierno del terror, recuerden que hubo un contraataque de los girondinos. ¿Cómo se le llamó ese contraataque de los girondinos? Se le llamó... Reacción termidoriana. Claro, la reacción termidoriana, ¿no? Esto sería entonces en septiembre de 1794. Ya ese sería el segundo punto. Bien. De aquí, de septiembre de 1794, pasamos a octubre de 1795. Ya, ¿y qué pasó ahí en octubre de 1795? Llega el fin de la convención. Sí, pues llega el fin de todo, ¿no? Del directorio, de la convención, de todo. Llega ahí. Entonces vamos a ponerle en octubre de 1795 la disolución de la convención. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, de 1795 en adelante ya sabemos que es el directorio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el directorio? Hay un tratado, el llamado el Tratado de Campoformio. Campoformio. Exacto. Ese Tratado de Campoformio fue firmado el 18 de octubre de 1797. Ya en una época en la que nosotros ya hemos visto, ¿no? Esa época en la que toda Europa se alía contra Francia. ¿Ya? Ahí vamos a verlo también en el capítulo 10, cuando veamos esas guerras. Siguiente, luego ¿qué viene? El 9 de noviembre. El golpe de estado de Napoleón. El 9 de noviembre de 1799. También conocido como el 18 de Brumario, ¿cierto? Entonces ahí pongan, por favor. Golpe de estado de Napoleón. Ya el último que queda, que eso lo vamos a ver en el capítulo 10, es... Consulado de Napoleón. El consulado vitalicio de Napoleón. Ya está. El consulado vitalicio de Napoleón Bonaparte. Excelente. ¿Ya? Entonces así ya tenemos ordenada esta línea de tiempo. Vamos a pasar a este pequeño crucigrama que tenemos y vamos a tratar de terminarlo. Pero veamos. Dice 1. Gobernante francés en el periodo de la convención. O sea, está hablando del 1 horizontal aquí. ¿Quién fue el que gobernó en el periodo de la convención y el gobierno del terror? ¿Se acuerdan? Roberto Pierde. Robespierre. Robespierre. Esa es la respuesta. Muy bien, Robespierre. Muy bien. Siguiente. En la 2 dice: campaña militar donde el almirante inglés Horatio Nelson destruye las embarcaciones francesas. Eso lo vamos a ver en capítulo 10, pero les voy a ayudar. Esa campaña se llamó
Egipto, ¿ya? Claro, sí, Egipto. Egipto. Eso sería en el 2 horizontal. Hay algunas cosas acá que están hablando sobre las guerras napoleónicas, eso lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿ya? Vamos con vertical ahora. Las verticales. La primera dice, periodo de la Revolución Francesa que va de 1792 a 1795. La convención. La Convención Nacional, muy bien. Pones la convención nada más, porque es lo que alcanza, ¿no? La convención. Siguiente. 2. Militar inglés que destruye la embarcación francesa Beuzentar. Bueno, que también Nelson. participa acá en la campaña de Egipto. Nelson, ¿no? Horacio Nelson. Aquí alcanza solo Nelson, ¿ya? Nelson. Y por último, partido político francés. Tenemos dos partidos políticos franceses, ¿cierto? Los girondinos y los jacobinos. ¿Cuál alcanza ahí? Girondinos. Ya, girondinos. Los girondinos, excelente. Bien, gente, bien. Ahora, pasamos a esta última parte que ya no demora mucho, que son las preguntas con alternativas. Déjenme leerles bien la pregunta y ni bien termine la pregunta, me dicen la respuesta por el chat o por voz. ¿Está bien? Primero leo la pregunta. Dice, ¿dirigió el gobierno del terror a través del Comité de Salud Pública? ¿Nos referimos a quién? Robespierre. 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 La D. Excelente. Excelente. Vamos con la 2. El directorio llega a su fin con el golpe de estado llevado a cabo por Napoleón. ¿En el qué? 18 de Brumario. 18 de Brumario. Bien. La E. 18 de Brumario. Bien, 18 de Brumario, gente. Así como estamos avanzando en orden, está bien. 3. El directorio estuvo conformado por un poder ejecutivo a cargo de 5 directores, cuyo presidente, ¿quién fue? Claro, Paul Barras, ¿no? Jean-Paul Barras, ¿no? La E, Jean-Paul Barras. No es Jean-Paul Marat, no se van a confundir. La E. Bien. 4. En la segunda etapa de la Revolución Francesa de 1792 a 1799 se denominó ¿qué? ¿Cómo se le llamó a esa etapa? La republicana. Es la época republicana. Es justo el título que nosotros teníamos al inicio, ¿no? La etapa republicana, ¿no? Bien, chicos. 5. No se relaciona con el gobierno del terror dirigido por Maximilien Robespierre. Campaña de Italia. La campaña de Italia. La campaña de Italia. Claro, porque lo demás sí lo hemos visto en la revolución. Los jacobinos, el tribunal revolucionario, la guillotina y el comité. Eso sí. La campaña de Italia no, y eso ya lo vamos a ver luego. 6. Por partes, ¿ya? Dice, tras el establecimiento del consulado, el 24 de diciembre de 1799, ¿ya? Se da inicio al periodo de la historia de Francia llamada el consulado, ¿no? Claro, lo que tenemos. El consulado. La E, ¿cierto? Bien. Vamos ahora con la número 7. En la 7 dice, la Revolución Francesa abolió, o sea, eliminó la monarquía y estableció la república. ¿Mediante qué? La convención. Ya. Muy bien, gente. La Convención Nacional. La A. Muy bien, gente. Ahora, el abad Sieyes, ¿ya? Joseph Sieyes, que lo habíamos visto hace un rato, que dice, ¿qué es el tercer estado? Publicado en 1789, a través de preguntas, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a hacer algo. Aquí, el abate Sieyes, ¿qué plantea con el tercer estado? La respuesta es la A, profe. Importancia del tercer estado en lo político. Ya. Sí, profesor. Ya. Recuerden que el tercer estado es el pueblo, pues, ¿no? Es la población. Muy bien, la A. Vamos con la 9.
El movimiento social que determinó la caída del antiguo régimen y dio inicio a la edad contemporánea, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿cómo se llama? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, muy bien. La Revolución Francesa. La E. Ya, y por último, para acabar, la Revolución Francesa fue dirigida por ¿quiénes? Burgueses. Allá. Ya, esto fue producido por los burgueses, la clase media en Francia. ¿Está bien? A pesar de que la Revolución Francesa vimos que bastante población de clase baja participó, los que dirigieron esto fueron la clase media, los burgueses, ¿ya? Bien, gente, hasta aquí entonces sería pues la clase de hoy. Espero que en realidad haya sido útil porque acá la idea es que ustedes aprendan, por lo menos de manera virtual, pero aprendan, ¿ya? Así que, bueno, yo con ustedes ya nos estaríamos viendo la otra semana. No sé qué día todavía porque vamos a establecerlo bien, ¿ya? Cuídense bastante, gracias de verdad por haber estado. Ya, esperemos nomás que las cosas mejoren sobre la cuarentena, ¿ya? Cuídense chicos, adiós, nos vemos. Adiós. Profe, gracias. Chao chicos. Cuídate. Chao.